Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a comenzar la sesión de la videoclase anterior. En esta parte vamos a resolver 3 ejercicios para ejemplificar los parámetros del movimiento ondulatorio. En la caja de comentarios están los ejercicios transcritos y aquí, los tenemos para referencia. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Entonces nos dicen que la rapidez del sonido a 10 grados Celsius es de 340 metros sobre segundo y nos dicen que un instrumento musical genera una nota con una frecuencia de 880 Hz. Nos preguntan cuánto vale la longitud de onda asociada a esa nota musical. Bien, entonces lo que aquí debemos recordar primeramente es el modelo matemático que vincula la rapidez V, en este caso del sonido, con la frecuencia y con la longitud de onda. Entonces recordemos que la rapidez del sonido se escribe como el producto de la frecuencia por la longitud de onda. Basta entonces, si queremos la longitud de onda, despejar la longitud de onda y esto nos va a quedar la rapidez entre la frecuencia. Entonces vamos a sustituir los valores correspondientes. Tenemos una rapidez de 340 metros sobre segundo, una frecuencia de 880 Hz. Y vamos a recordar que un Hertz equivale a segundo a la menos 1. Por lo tanto, si tenemos metros sobre segundo entre Hertz, que es segundo a la menos 1, metros sobre segundo lo podemos escribir también como metro por segundo a la menos 1, por segundo a la menos 1. Nos va a quedar entonces como unidad el metro. Es lógico porque estamos buscando una longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda finalmente nos queda como 340 entre 880 y estos son metros. Entonces ahora sí podemos emplear la calculadora, el ábaco, la calculadora digital o física y esto nos da el resultado de 0.386 metros. Entonces, aquí la única clave fue recordar que en las ondas mecánicas generalmente tienen velocidad variable. El mismo sonido, con la temperatura, cambia su rapidez. Y que en las ondas mecánicas, la rapidez es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Bien, entonces, esta es la forma de resolver el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio, que es relativo a ondas de radio, que son, recordemos, parte del espectro electromagnético. Entonces, en el segundo ejercicio, nos dicen que una estación de radio transmite en una onda corta con una longitud de onda de 20 metros. Y nos piden obtener la frecuencia con la que transmite esa emisora, o la frecuencia de las ondas de radio, de esa onda corta. Bien, aquí solamente nos dan un dato, pero debemos recordar que en las ondas electromagnéticas viajan todas ellas con una rapidez constante. Esta rapidez constante es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o si la escribimos en metros sobre segundos, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, la rapidez, en este caso que es constante, es la velocidad de la luz, es igual a la longitud de onda,
por la frecuencia. Por lo tanto, si queremos encontrar la frecuencia, dividimos simplemente la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y entonces tenemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre la longitud de onda, que son los 20 metros. Vamos a reescribir 3 por 10 a la 8. Vamos a quitarle 2 ceros al exponente, entonces baja a 6. Pero tenemos que, para no alterar, multiplicar al 3 por 10 a la 2. O sea, nos va a quedar 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo entre 20 metros. Metros y metros se cancelan. Y 1 sobre segundo es segundo a la menos 1. Y esto dijimos que son hertz. Es decir, nos va a quedar, obviamente, la frecuencia en hertz. Entonces, simplificamos para encontrar el valor de la frecuencia. La frecuencia entonces es, y aquí pues lo pusimos así para no emplear la calculadora. 300 entre 20 es fácil, son 15. Entonces son 15 por 10 a la 6, segundo a la menos 1 o hertz. Y si recordamos, los prefijos kilo, que equivale a 1000 o 10 a la 3, un mega, que equivale a 10 a la 6, entonces podemos escribir esta frecuencia como 15 megahertz. Y es el valor de la longitud de onda de esa radioemisora que transmite en onda corta. Entonces recordamos que en física pues, se utilizan muchas abreviaturas para cantidades muy grandes o para cantidades muy pequeñas. Bien, finalmente vamos con el ejercicio número 3. Que en este caso, dada una imagen que no la vamos a poder colocar en la caja de comentarios, sí los ejercicios anteriores, pero bueno, ahí en la caja de comentarios vamos a dar los parámetros, la amplitud, la longitud de onda y la fase para deducir el valor de la ecuación. Entonces la ecuación que vamos a obtener es de una onda senoidal parecida a esta. Entonces ahí vamos a tener algunos parámetros que podemos identificar como la amplitud, la longitud de onda y la fase. La fase la vamos a deducir de una manera analítica. Ahorita van a ver de qué se trata. Bien. Entonces les esbozaré solamente la figura. Y entonces nos piden encontrar la ecuación senoidal en la representación espacial de la siguiente figura correspondiente a una onda senoidal. Entonces es una onda senoidal que comienza, vamos a poner también la escala hacia acá, 1, 2 y menos 1 y menos 2. Que comienza en menos 2, crece, corta el número 1, llega a un máximo en el punto 2, luego en el punto 3 vuelve a cruzar a 0, en el punto 4 baja a un valor mínimo de menos 2, y entonces esto es lo que haría aproximadamente la onda, igual acá, 2 menos 1,
en menos 2 alcanza el máximo, llega a 3 y en menos 4 alcanza otra vez el mínimo. Entonces, en la figura, dada esta figura que corresponde a una onda senoidal, nos piden encontrar entonces la ecuación que corresponde a esta gráfica. Bueno, aparentemente suena muy complejo, pero no lo es tanto. Solamente basta recordar cuál es la ecuación genérica de las ondas senoidales. Y es lo que vamos a hacer. Recordemos que en la representación espacial, Y, cuando hay una onda senoidal, es igual a la amplitud A, vamos a ponerla en otro color para que la distingamos, la amplitud por la función seno de el número de onda K por la variable X más alfa. Es decir, en el ejercicio nos piden que encontremos la amplitud, el número de onda y la correspondiente longitud de onda y el parámetro alfa, la fase, para sustituirlos y encontrar la ecuación que describe a esta gráfica. Bueno, es lo que vamos a hacer. Recordar entonces quién es la amplitud. Entonces la amplitud, recuerden que puede ser constante o variable dependiendo del tipo de señal. En el caso de las funciones seno y coseno, la amplitud tiene una cota, es decir, tiene un valor máximo. Y ese valor lo obtenemos, recordemos, calculando la distancia que existe del eje X o línea de equilibrio hasta el valor máximo correspondiente al valle. A la cúspide, perdón. Bueno, podría ser al valle, pero en el eje negativo. Entonces, esta es la amplitud. En la figura 1, 2, esta amplitud corresponde a 2. Por lo tanto, ya tenemos el primer valor de la amplitud. Para la longitud de onda, primero tenemos que recordar que el número de onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? La longitud de onda, recordemos, en la representación espacial es la distancia en la cual la onda vuelve a repetirse. Es decir, aquí vemos que la onda comienza otra vez a repetirse y entonces la distancia que va de esta onda a donde la onda vuelve a repetirse es la longitud de onda. Entonces podemos hacerlo aquí. Nos ponemos en el punto máximo, observamos, desciende, corta a 0, llega a un mínimo, crece, llega a 0, crece y llega a máximo. Entonces aquí tenemos otro máximo porque a partir de este punto la onda vuelve a hacer lo mismo. Decrece hasta llegar a cortar al 0 en el eje X, luego desciende un mínimo y la onda continúa. Por lo tanto, la distancia va de menos 2 a 2 y esta distancia corresponde a la longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda es, de aquí hay menos 2 a 0 son 2, en valor absoluto, y de 0 a 2 son 2. Por lo tanto, el valor que corresponde a la longitud de onda es de 4. Y por lo tanto, el valor de K es 2pi entre la longitud de onda, que corresponde a 4. 2pi entre 4 lo podemos simplificar a pi medios. Entonces, ya tenemos parte de la ecuación y solamente nos falta la fase. Entonces, escribimos Y es igual a la amplitud
que es 2 por el seno, ya simplificamos, pi medios por x más alfa, todavía nos falta alfa. Bien. Entonces, en la figura, ¿cómo vamos a calcular alfa? Bueno, pues regresamos a la figura. Vamos a ampliar nada más la zona que nos interesa. Entonces aquí está menos 1 y aquí está menos 2. Luego acá está el valor 1 y el valor 2. Entonces, la onda comienza en menos 2. Es decir, al 0 en x le corresponde el valor menos 2. Entonces, tenemos que evaluar y en el valor 0 para encontrar la fase. Como aquí tenemos una igualdad, si evaluamos y en 0, el lado izquierdo, tenemos que evaluar también en el lado derecho para que no se altere la igualdad. Entonces, y evaluado en 0 equivale a decir que evaluemos 2 veces el seno de pi medios por 0 más alfa. Y entonces, ¿cuánto vale y en x igual a 0? Pues vemos en el gráfico que vale menos 2. Por lo tanto, y evaluado en x igual a 0 vale menos 2. Menos 2 es igual a 2 veces el seno. Pi medios por 0 es 0 y solamente nos queda entonces el seno de alfa. Dividimos menos 2 entre 2 y 2 entre 2 nos queda menos 1. Menos 1 es igual a seno de alfa. ¿Cómo le hacemos para encontrar alfa? Pues bueno, aquí sí tenemos que usar la calculadora digital, física o de la computadora, para encontrar el arcoseno o la función inversa del seno de menos 1. Es decir, aplicamos en ambos lados la función, sería arcoseno o seno a la menos 1. En las calculadoras es lo más común. Seno a la menos 1. Arcoseno de menos 1. Lo aplicamos entonces a seno del seno de alfa, y entonces al aplicar la función inversa del seno al seno, pues nos da el argumento, es decir, alfa es igual al arcoseno de menos 1. Ahora, nada más aquí hay que tener cuidado porque estamos usando no grados, sino radianes. Rapidísimo, recordamos que 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Pi radianes equivalen a 180 grados. Pi medios radianes equivalen a 90 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos, si lo estuviéramos manejando en grados, 90 grados, o pi medios radianes. Pi entre 2, aproximadamente 1.57 radianes. Y entonces, en la calculadora, tenemos que colocar que esté en radianes, activar la segunda función o función inversa del seno y encontrar cuál es esa función inversa de menos 1. Y aquí nos lo da como ya aplicada la función inversa, o sea, el arco seno de menos 1 es menos 1.57 . 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
G es igual a menos pi medios. O sea, si uno quiere verificarlo, 3.14 entre 2 para expresarlo en radianes. Y por lo tanto ya tenemos el valor de alfa. Finalmente, y es igual a 2 veces el seno de pi medios por x menos pi medios. Y esta es finalmente la ecuación de la onda seno que presentamos en la gráfica. Bien, entonces con esto finalizamos la parte de los ejercicios y pues les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente videoclase.